Compañeros estudiantes del tercer semestre, sección B de la División de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenas noches. Es un gusto saludarles nuevamente e informarles que en esta oportunidad vamos a comentar, vamos a desarrollar el tema relacionado a la Corte de Constitucionalidad. Ya vimos anteriormente, distinguidos estudiantes, que la Corte de Constitucionalidad es un órgano extrapoder que está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y, como veremos más adelante, tiene como función principal la de vigilar el respeto, la integridad de las normas constitucionales. Así es de que vamos a comentar las diapositivas que tenemos acá. En primer lugar, quiero comentarles que para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, la misma Constitución establece que se requiere ser guatemalteco de origen, es decir, guatemalteco natural, abogado colegiado. Es indispensable la profesión de abogado y notario, y en particular en este caso la de abogado, porque recordemos que nosotros tenemos dos títulos, el de abogado y notario, pero en este caso se requiere el de abogado. Y por lo menos 15 años de graduación profesional. Esto con el propósito, sin lugar a dudas, de la experiencia que se debe tener en el campo del derecho para poder incursionar en el campo constitucional en términos de la defensa de las normas que contiene la Constitución Política de la República. En cuanto a la integración y proceso de designación de los magistrados, el artículo 269 de la Constitución, y tal como se los he pedido siempre, espero que ustedes ahí tengan a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala. Y el artículo 269 dice integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asunto de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los propuestos. Eso significa que la Corte de Constitucionalidad está integrada por 5 magistrados. Sin embargo, cuando conozca en asuntos de inconstitucionalidad, por disposiciones, por resoluciones violatorias posiblemente en contra de la Constitución, entonces se requiere elevar el número de magistrados a 2 más, que es de hecho ya una mayoría calificada. En cuanto a los magistrados, la interrogante es quién nombra, no es nombramiento, quién designa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado lo designa la Corte Suprema de Justicia, otro el Congreso de la República de Guatemala, otro el presidente de la República en Consejo de Ministros, es decir, que este es un cuerpo colegiado. Acá también, estos son cuerpos colegiados, todos. Otro magistrado lo designa el Consejo Superior Universitario, que dicho sea de paso, es otro cuerpo colegiado. Y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Si ustedes observan, aquí tenemos a los 5 magistrados que deberán ser designados juntamente con sus suplentes por estos órganos y por estas instituciones o podemos decir entidades de alta jerarquía en la República de Guatemala, como lo son la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República de Guatemala, el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario y la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad se encuentra en la Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando decimos esto, es decir, se encuentra regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que estamos hablando de la normativa relacionada con la Corte de Constitucionalidad. Veamos sus características. Una es que es un tribunal permanente, es decir, que como veremos más adelante, las funciones de los magistrados son para 5 años, pero la Corte propiamente dicha es de carácter permanente. Se dice que es de jurisdicción privativa. Se le llama jurisdicción privativa a aquellas entidades de justicia que se dedican a una sola materia. En este caso, al derecho constitucional. Por eso se llama jurisdicción privativa, porque está apegada únicamente a lo que se refiere a la normativa constitucional. Encontramos otros casos, como por ejemplo los juzgados de familia, que son privativos de familia. Los de trabajo igualmente son privativos de trabajo. Pero en este caso estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad, entonces su jurisdicción es privativa, porque la actividad que ellos realizan y desarrollan está dirigida exclusivamente al orden constitucional. Y la otra característica es que actúa con independencia. No tendría sentido realmente que estuviera bajo la dependencia del organismo ejecutivo, porque al momento de que el organismo ejecutivo emite una disposición que viole o sus normas choquen con la Constitución Política de la República de Guatemala, pues habría duda en cuanto a la imparcialidad. Posiblemente habría alguna tendencia hacia el órgano del cual depende. Por esa razón es que no depende ni del organismo ejecutivo, ni del organismo judicial, ni del organismo legislativo, que son los organismos superiores en materia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estas son características, eso es lo que define a la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. Las funciones que desarrolla la Corte de Constitucionalidad son las siguientes. La principal, la defensa del orden constitucional. Sabemos que las normas constitucionales son las que dirigen política, jurídicamente principalmente, la conducta de todo un país, la conducta de sus funcionarios, la conducta de los ciudadanos. Entonces, la defensa de ese orden constitucional es sumamente importante, por cuanto que de ello depende una buena administración política. La otra función es el equilibrio del ejercicio del poder. Ya hemos visto que los funcionarios eventualmente pueden tergiversar, aplicar mal, retorcer en un momento determinado, si el término se le permite, las normas constitucionales. Y entonces lo que la Corte de Constitucionalidad debe vigilar es que exista un equilibrio en el ejercicio del poder. La otra función es reparadora, porque cuando las normas constitucionales han sido violadas, pues es deber y es una obligación de la Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto alguna disposición, un acuerdo, un decreto, una ley que choque, que contravenga a las normas constitucionales. Es preventiva porque si aún no se ha emitido la ley, sino que está por entrar en vigencia, pero se somete a revisión, la Corte de Constitucionalidad está obligada a impedir que esas normas entren en vigencia si ya está establecido o probado que chocan con las normas constitucionales. Y la otra es que emite dictámenes. Esos dictámenes los emite precisamente cuando se le hacen las consultas en relación a que si la norma que se pretende poner en vigencia entra en choque con la Constitución o no. Aquí tenemos el artículo 272 y son precisamente las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Y dice: la Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. Y entonces aparecen acá, por ejemplo, cuando conoce de impugnaciones contra leyes o disposiciones de carácter general. Conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo las acciones de amparo interpuestas en contra de
la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos en cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará a 2 vocales más, que tal es lo que explicábamos anteriormente. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad. Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces estas son en términos generales las funciones y específicas las que acabamos de ver en el artículo 272. Pasemos ahora al régimen, siempre al régimen administrativo, y vamos a comentar brevemente lo que nos dice el maestro Pereira, cuando dice que es un conjunto de normas que regulan la organización territorial del Estado con fines de distribución de funciones. Aquí debemos enfocarnos inicialmente en que se trata de la organización territorial. Hay antecedentes históricos en relación a esta actividad administrativa del Estado. La Junta Revolucionaria de Gobierno de 1944, que es muy conocida la Revolución de Octubre, mediante decreto número 17 de fecha 28 de noviembre de 1944, emitió una serie de disposiciones dentro de las cuales se encuentran unas relacionadas con la descentralización del poder. Y dice, lo más destacado de esta norma fue proponer la descentralización de las funciones del Ejecutivo y una efectiva separación de los poderes del Estado, la organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus autoridades, la autonomía efectiva del Poder Judicial y la autonomía de la Universidad Nacional. Estamos hablando de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces acá, como ustedes pueden observar, la historia de Guatemala, lamentablemente, tiene un pasado de autoritarismo, de monarcas, porque desde España se gobernó a Guatemala durante mucho tiempo y paulatinamente se fue liberando de esa presión, de ese yugo de gobierno a distancia, de gobierno de país a país. Y finalmente, con estas victorias, con estas luchas libradas por el pueblo de Guatemala y sus instituciones, se va alcanzando que precisamente se logre la descentralización de las funciones del Ejecutivo. Recuerden que aquí ya tenemos presidente, antes existía la figura del rey, pero como los poderes estaban todos en manos del rey, ¿sí? Acá ya hay una separación de esos poderes del Estado y se dirige la política hacia la organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus autoridades, la autonomía efectiva del Poder Judicial para poder realmente hacer justicia y la autonomía de la Universidad Nacional, que tiene esa libertad de autogobernarse. Siendo esto, entonces, veremos la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en el artículo 224 de la Constitución tenemos la división administrativa. Esta es una forma, quiero comentar, que desde hace mucho tiempo se viene librando una serie de batallas porque no sea solo en la capital donde se tomen las decisiones. El fin último de todo esto que vamos a comentar
tiene como propósito la participación del ciudadano que se encuentra en el lugar más remoto del país para saber cuáles son sus necesidades, cuál es su identidad, cuáles son sus inquietudes, cuál es su pensamiento cultural y social para integrarse a un país como el nuestro. Por esa razón, el artículo 224 de la Constitución, al hablar de división administrativa, regionaliza al país en departamentos, en municipios y en regiones. Entonces acá ya tenemos la ley de regionalización o los consejos nacionales de desarrollo. Esto tiene como propósito que se dé la participación ciudadana en la elección de algunos funcionarios de gobierno, perdón, en la identificación de necesidades, porque recordemos que en el país, al igual que en cualquier otro lado del mundo, pero en Guatemala en particular, desde la capital piensan que saben ellos cuáles son las necesidades de las personas del interior del país, y eso realmente no es cierto. Entonces, esta división que está acá es precisamente para que pueda alzar la voz el ciudadano que se encuentra en cualquier lugar del país. El artículo 225 establece el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Este es coordinado por el Presidente de la República. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural es la máxima entidad en materia de desarrollo urbano y rural. El artículo 226 establece el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Este ya tiene una relación precisamente, con esta división. Regiones con el Consejo Regional. Este consejo está integrado por los gobernadores departamentales. Tenemos 22 gobernadores departamentales. Un representante de las corporaciones municipales de cada departamento o de cada región. En este caso es de cada región. Representantes de entidades públicas y privadas que establezca la ley. Recordemos que dentro de las entidades públicas están las de gobierno en relación a los mismos ministerios, que tenemos 14 ministerios, y privadas porque hay organizaciones de entidades privadas que participan en este tipo de decisiones por ser parte de la economía del país, de la actividad productiva. Estamos hablando de todas esas entidades como el CACIF. Los gobernadores departamentales. Hablemos brevemente de los gobernadores departamentales y se dice que son funcionarios designados por el presidente de la República. Pero esa designación tiene un proceso, un procedimiento. De una terna de candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural de cada departamento, ellos proponen una terna de candidatos. Esto es con el propósito de que tengan una relativa representatividad en la región donde van a ejercer sus actividades de gobierno. Deben llenar los mismos requisitos que para el ministro de Estado, es decir, para ser ministro de Estado. Ser mayor de 30 años, que realmente es una edad bastante baja, pero ya hay personas con bastante experiencia en algunos casos. Domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación. La Corte de Constitucionalidad, dentro de sus opiniones, ha señalado claramente pretenden favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, lo cual es perfectamente compatible con el mandato constitucional establecido en los artículos 140 y 224. Si nosotros vemos el 140, pues entonces estableceremos que se refiere a que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Estos principios tienen que ver precisamente con el nombramiento de los gobernadores. Y por otro lado tenemos el 224, que en este caso
se refiere a la división administrativa precisamente, y dice: el territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales, que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Entonces aquí tenemos precisamente a los gobernadores departamentales. Por otro lado tenemos la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el Decreto 11-2002. En este consejo, en esta Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, existen 5 niveles regulados en la Constitución. 3 están en la Constitución: el nacional, el regional y el departamental. Y en el Código Municipal están 2, el municipal y el comunitario, que surge de los acuerdos de paz. El propósito de estos consejos de desarrollo urbano y rural es el proceso de planificación democrática del desarrollo. En algunos lugares necesitan carreteras, en otros lugares necesitan fuentes de empleo, en otros lugares necesitarán más en salud. Y entonces, ¿quién es mejor que los habitantes de cada región para identificar cuáles son las necesidades que deben requerirle al gobierno central? Tenemos también el régimen de control y fiscalización. Es decir, que ya vimos anteriormente que el Estado, para funcionar, para cumplir con sus funciones, también necesita de ingresos económicos, y también maneja sus recursos económicos distribuidos en los ministerios y en las entidades de gobierno, y como consecuencia en manos de los funcionarios y empleados públicos. Entonces, esto tiene que ver con la Contraloría General de Cuentas. En primer lugar, las características de la Contraloría son las siguientes: es una entidad técnica descentralizada. Técnica porque veremos más adelante que trabaja aspectos relacionados con el manejo de la cosa pública. Cumple funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos de la hacienda pública. Es decir, que debe vigilar como un cajero, como un tesorero, como un contador, que los bienes del Estado se encuentren completos. Es rectora del control gubernamental. Cuando hablamos de control, recuerden ustedes que este es un control del poder, ¿sí?, para evitar el despilfarro, la malversación, la corrupción. Entonces, la Contraloría General de Cuentas es quien dirige el control gubernamental a nivel nacional. Evalúa la eficiencia, efectividad y economía en los resultados de las operaciones y la gestión gubernamental. Cuando hablamos de eficiencia, efectividad y economía, pues Guatemala es un país que se pueden hacer muchos comentarios en relación al manejo de sus recursos, porque sabemos frecuentemente que está endeudada por préstamos que se hacen al exterior para sufragar las necesidades internas, como lo que está sucediendo precisamente ahora con el COVID-19. Sin embargo, podríamos decir que existen antecedentes históricos de mal manejo, mala eficiencia o ineficiencia, falta de efectividad en la economía nacional. Y eso naturalmente que nos hace aparecer como un país con iliquidez. Entonces, la Contraloría General de Cuentas debe evaluar esa eficiencia, esa efectividad para manejar adecuadamente los recursos del gobierno y del país. También promueve la óptima utilización y control de los fondos y bienes del Estado. Hay un viejo refrán que dice que cuando son propias las cosas se cuidan y cuando son ajenas se desatienden. Y entonces acá los empleados públicos algunas veces pues han dado muestras de utilizar inadecuadamente los vehículos, de los recursos del Estado, y eso naturalmente tiene consecuencias económicas para el país.
Por esa razón también la Contraloría promueve la óptima utilización y control de los fondos y bienes del Estado. Siempre refiriéndonos a la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Esta definición es muy amplia porque hasta los colegios, las escuelas que promueven una rifa, que reciben fondos o colectas públicas, pueden ser fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas. Las asociaciones deportivas, cualquier entidad estatal o no, que reciba o maneje fondos públicos, deberá ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. En la Contraloría tenemos al jefe de la Contraloría, que será nombrado por el presidente de la República. Su periodo de funciones será de 5 años. Si ustedes observan aquí este número, es porque el gobierno de Guatemala tiene 4 años de funciones. Eso significa que por lo menos la Contraloría General de Cuentas debe quedar traslapada un año más con el próximo gobierno para no tener compromisos ni ningún tipo de presión del gobierno saliente y tampoco del entrante, porque cuando el otro gobierno ya esté en funciones y tenga un año de funciones, el Contralor General de Cuentas va a ser sustituido y entonces el que va a ingresar pues se debe entender que tampoco debe tener ningún tipo de atadura al nuevo gobierno. Este jefe de la Contraloría se elige de una nómina de 6 candidatos. La comisión que propone a los candidatos a la Contraloría está integrada por un representante de los rectores de las universidades del país. Hoy por hoy, no recuerdo exactamente, tenemos entre 11 y 14 universidades, por ahí más o menos. También por los decanos de las universidades que cuenten con la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Esto por la relación que tiene precisamente con el jefe de la Contraloría, porque como ya se dijo, debe ser contador y auditor público. Aquí tenemos esto. Los requisitos para ser jefe de la Contraloría General de Cuentas es mayor de 40 años de edad. Debe ser guatemalteco, contador público, que es precisamente el comentario que hacíamos anteriormente, y de reconocida honorabilidad. Esto en relación al jefe de la Contraloría General de Cuentas, entidad que por demás es importante en el país. El artículo 233 de la Constitución establece: en ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. Esto se maneja también con el artículo 170 de la Constitución, que establece que el presidente de la República no podrá ser reelecto. Es decir, cuando digo se relaciona, es porque la misma interpretación se da, porque en el 233 dice en ningún caso, habla de excluyente totalmente, en ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. Y la estructura orgánica de la Contraloría General de Cuentas, tenemos al Contralor General de Cuentas, que es el jefe de la Contraloría General de Cuentas, Contralor General de Cuentas, el Subcontralor de Probidad, que obviamente es quien se encarga de vigilar que los empleados que ingresen y egresen de los puestos de gobierno sean auditados para establecer su probidad en cuanto a que no se llevan nada de la entidad, de la institución, y como consecuencia deben los funcionarios presentar una declaración jurada de ingreso y una de egreso. También está estructurada por el Subcontralor de Calidad de Gasto Público, el que vigila que los costos, los valores, los precios de los productos, de los servicios que paga el Estado no estén sobrevalorados, y directores que funcionan a lo interno de la Contraloría General de Cuentas.
Compañeros estudiantes, este tema lo abordamos en forma únicamente con la Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas, porque si ustedes observan el libro, tenemos pendientes todavía 5 temas parecidos a este con entidades administrativas en el derecho constitucional. Pero sabemos que ya a partir de lunes ustedes tienen exámenes. Les sugiero que lean, les sugiero que se preparen. Recuerden que el propósito más importante de esta relación académica es aprender, no solamente aprobar los cursos o aprobar la materia. De tal manera que ahora pues debemos adaptarnos también a un nuevo modelo de evaluación que es por internet, que es por las plataformas que estamos implementando, y como consecuencia les sugiero que no se confíen en que sea fácil el examen o que, como se ha rumorado, que algunos lo van a ganar por decreto. No es cierto. En realidad aquí se va a calificar exactamente igual que como se ha calificado en las aulas, y se va a tener la máxima de cuidados para que el estudiante tenga el tiempo necesario para responder, de tal manera que si el docente no puede controlar que tenga algún auxiliar de aquel lado de la pantalla, pues eso queda a criterio y responsabilidad del estudiante, que debe recordar que el daño uno como estudiante se lo hace. Y por otro lado, porque eventualmente los modelos de evaluación identifican precisamente ese tipo de cosas. Así es de que sin más, me da gusto saludarles. Espero que la semana de exámenes sea beneficiosa para ustedes, que los exámenes realmente reflejen lo que ustedes se han estado leyendo, aprendiendo, y que podamos continuar con los estudios hasta finalizar este semestre como corresponde. Les deseo feliz noche.